Sean bienvenidos a la ñ de Reddit, donde les relataré historias curiosas, ridículas, graciosas o hasta indignantes. Traten de no golpear su escritorio con la cara y mejor escuchen, que vamos a comenzar. En esta ocasión tenemos un par de relatos del subreddit Pro Revenge o Venganza Pro, donde los autores logran vengarse de una forma tan creativa que son catalogados como profesionales de la venganza. La primera historia viene por parte del usuario On This Our Day y es llamada Jugué a largo plazo. No soy en absoluto un experto ni una profesional en venganza, pero soy una persona paciente. Le conté esto a un amigo y me dirigió hacia aquí. Esta es una cuenta desechable por razones obvias. Es una lectura larga, pero la historia y el contexto son importantes. Hace 7 años tuve la suerte de poder comprar mi propio espacio. Ahorré durante 10 años, trabajé muchísimo y estaba muy feliz de poder tener un lugar al que llamar mío. Ahora bien, ser una persona soltera con la hipoteca significaba que tenía que hacer algunas concesiones. Una de esas fue comprar una propiedad en un terreno compartido, mucho más barato por ende. En el lugar de donde soy, esto generalmente significa que se tiene un título de strata. Para algunos esto es una ventaja porque significa que hay un fondo común para reparaciones. El seguro suele ser más barato porque es colectivo y otras cosas como el mantenimiento están cubiertas. Sin embargo, los títulos strata también vienen con muchas normas y restricciones sobre lo que se puede y no se puede hacer. Soy una persona bastante privada e introvertida, así que tener que lidiar con personas y tener límites en la forma en que vivo era un rotundo no. Me tomé mi tiempo y encontré la propiedad perfecta. Terreno compartido, pero con título de propiedad absoluta. Lo único era que tenía que pagar un seguro de responsabilidad civil por el pasillo compartido de la propiedad, que estaba dividido en partes iguales entre los propietarios. El agente inmobiliario era local de mi zona y además había unos 3 grados de separación entre nosotros. Tenía amigos que eran amigos de mis amigos, ya saben, ese tipo de conexión. No lo conocía personalmente, pero había oído hablar de él, lo que me daba cierta tranquilidad. Unos 5 meses después de mudarme, recibí un golpe en la puerta del dueño, el arrendador, de la propiedad junto a la mía para hablar sobre el seguro. No hubo problema, le pedí una copia de la póliza para tener un registro. Me la envió y para mi sorpresa era un seguro de strata. Me quedé increíblemente confundida y después de muchas idas y venidas, resultó que la propiedad no tenía un título de propiedad absoluta, sino uno de strata. Llamé a mi abogado, quien había gestionado la transmisión del título. Se quedó perplejo, pero dentro de todo hizo lo correcto e intentó solucionar la situación lo mejor posible. Concerté una reunión con el agente inmobiliario. Llevé correos electrónicos e impresiones de los anuncios que decían que la propiedad era de propiedad absoluta, además de correos entre el agente y mi abogado donde se discutía este estatus. A pesar de que todo estaba en blanco y negro, se negó a aceptar cualquier responsabilidad o a ofrecer algo para corregir la situación. No lo odio por eso. Estaba cuidando su propio pellejo, lo entiendo. Sin embargo, no lo olvidaría. Participé en una mediación con el agente inmobiliario y lo único que pedí fue que, cuando llegara el momento de vender mi propiedad, ellos se encargaran de la venta o cubrieran los costos. Pensé que era razonable, pero se negaron rotundamente y me ofrecieron $1,000 para que me fuera, lo cual rechacé. Tenía la opción de demandarlos y el mediador me aconsejó hacerlo, pero al final decidí no hacerlo por varias razones. La principal siendo mi salud en ese momento. Así que planeé y tramé, y conspiré y maquiné cómo vengarme de ese desgraciado. Y me decidí por esto. Encontré su perfil personal de Facebook, que no estaba configurado como privado.
Vi un álbum de fotos llamado Boys on Tour que había hecho unas semanas antes, aproximadamente 5 o 6 meses después de que compré la propiedad. También encontré su dirección a través de una búsqueda en el registro de empresas. En el aniversario de la venta, durante 6 años seguidos, le envié flores con una nota. Querido agente inmobiliario, recordándote en nuestro día especial. Ella tiene tus ojos. Con mucho amor, Eli. Variaban ligeramente cada año, pero siempre incluían en nuestro día especial y alguna insinuación extraña sobre un hijo no reconocido y un deseo de reconectar. De vez en cuando también organizaba el envío de postales y cartas desde otro país, el mismo en el que había estado de gira, siempre firmadas como con mucho amor, Eli. Hace unas 3 semanas supe que este tipo se había divorciado recientemente, perdió su casa y ya no trabajaba como agente inmobiliario. Su esposa descubrió que le había sido infiel. La historia que me contaron, a través de amigos, decía algo así. Él recibía regalos y flores extraños todos los años, el mismo día, cada año. Su esposa finalmente conectó los puntos y se dio cuenta de qué fecha era. Él admitió haberle sido infiel. Ahora, no tenía la intención de que esto pasara, pero resulta que un año antes de que comprara mi casa, él se había ido de vacaciones. Regresó con una enfermedad de transmisión sexual, se la contagió a su esposa, pero de alguna manera la convenció de que no había sido él, así que sin quererlo, nuestro día especial resultó ser exactamente cuando un año antes él estaba metido hasta el fondo, sin condón, en alguien que no era su esposa. Aparentemente perdió la casa, la mitad de sus ahorros para el retiro y también su negocio. A veces me siento un poco culpable por todo esto, pero luego recuerdo que es un desgraciado y que el karma, al igual que yo, es alguien paciente, rencorosa y vengativa. Y bueno, ¿qué más puedo decir de esta historia? La venganza es deliciosa, especialmente cuando se espera. Y por alguna extraña coincidencia también quien está recibiendo esta venganza tiene karma pendiente. En este caso a la autora le resultó una coincidencia que se alineó a sus objetivos. Y la siguiente historia viene de parte del usuario Fluffy Supermarket 6, titulada Despedido de mi trabajo, pero recibí un año de salario y logré que despidieran a mi ex jefa. Esto ocurrió a principios de la década de 2010, antes del avance de la tecnología en edición de video y creación de contenido. Me contrataron como creador de contenido para una universidad que quería aprovechar YouTube para impulsar su campaña de marca. El salario era bajo, aproximadamente unos $2,200, y en esos días no había muchos creadores de contenido en video, por lo que el proceso solía tomar mucho tiempo de principio a fin. Me contrataron y en mi segundo día mi gerente presentó mi KPI, siglas en inglés para el indicador de desempeño clave, que sería de 85 videos de entre 3 y 10 minutos en 52 semanas, lo cual era imposible para una sola persona en esos tiempos. Esto significaba que tenía que escribir guiones, producir, contratar talentos, grabar videos, componer música, ya que eran demasiado tacaños para pagar una suscripción de música libre de derechos de autor, y editar, todo utilizando mi propio equipo y software, porque sus cámaras y computadoras eran tan antiguas que ni siquiera podían manejar el esfuerzo de procesar 720p, mucho menos 1080p. Intenté explicarle a mi gerente, pero ella solo sonrió alentadoramente y me dijo que lo intentara, asegurándome que si los videos eran buenos, la cantidad no sería la prioridad.
Al escuchar esto, acepté intentarlo. Mi gerente me trató bien durante el primer mes, pero un día cuando descubrió que fumaba, su actitud cambió de la noche a la mañana. Un colega incluso se llevó la mano a la cara cuando se lo conté y me advirtió que la gerente odiaba a los fumadores y con frecuencia intentaba que los despidieran. A partir de entonces, empezó a criticarme por todo. Por oler a cigarro después de mis descansos, por llegar 5 o 10 minutos tarde, a pesar de hacer más de 4 horas extras diarias, por no estar disponible durante mis descansos. La lista seguía y seguía. Pero continué, porque solo quería hacer bien mi trabajo. 5 meses después, me llamaron a la oficina de la directora, donde vi a mi gerente con su mejor cara de decepción pero satisfacción, y sentí que el estómago se me hundía. La directora me dijo que estaba decepcionada porque había escuchado que me estaba atrasando en el trabajo, ya que estábamos a mitad del año y solo había completado 30 de los 85 videos proyectados. Intenté explicar que había estado trabajando sin descanso, que literalmente trabajaba 6 días a la semana, más de 60 horas, para hacer lo necesario, que ser un equipo de una sola persona hacía imposible cumplir la meta y que, además, los videos que había publicado tenían la mayor cantidad de vistas en la historia del canal de YouTube de la universidad. También le recordé que mi gerente me había dicho que priorizara la calidad sobre la cantidad. La directora ignoró esto y dijo que el KPI era simplemente 85 videos en un año, y como ya había pasado casi la mitad del tiempo y tenía menos de la mitad de los videos, lo mejor era despedirme de una vez. Le pregunté cómo pensaban cumplir la meta si me despedían ahora, y mi gerente soltó una risa burlona y dijo: contrataremos a una productora profesional para terminar el trabajo. La directora le lanzó una mirada extraña, pero asintió en señal de apoyo y me dijo: no te preocupes, la gerente se encargará del trabajo. En ese momento se me encendió una bombilla en la cabeza. Como yo era el profesional del contenido en la oficina, una de mis responsabilidades era mantener una base de datos de productoras para cuando se necesitara más apoyo en una grabación. Estaba seguro de que usarían la base de datos que yo había creado, ya que mi gerente no tenía contactos en la industria de producción, así que cambié los números de contacto y desordené los correos electrónicos de todas las entradas, excepto una. Esa era de una productora donde trabajaba un amigo mío como director asociado, no asistente de dirección, sino director de proyectos pequeños. Lo llamé y le conté mi plan, y tal como esperaba, en 2 días le llamaron para hacer una presentación. Le propuse un trato que sería beneficioso para ambos. Él avanzaría rápidamente en su carrera hacia un puesto de director al traerle tanto negocio a su productora, y yo me beneficiaría económicamente. Le enseñé exactamente cómo presentar la propuesta para convencer a la jefa y a la directora, y a cambio, su empresa me pagaría una comisión estándar del 15%. Aceptó de inmediato y me puso en contacto con su gerente general, quien, al darse cuenta de que esto significaba 6 meses de trabajo por una suma de 6 cifras, aceptó instantáneamente y redactó un contrato. Resultó que, después de seguir mi manual de jugada paso a paso, la productora de mi amigo fue la opción perfecta, entendiendo mágicamente las necesidades y el estilo de la universidad, así como los temas que querían destacar. La directora y mi ex jefa quedaron impresionadas de que la productora de mi amigo estuviera tan familiarizada con su contenido que los contrataron en el acto. Ahora, incluso en esos tiempos, contratar una productora no era barato. Cada video que producían costaba el doble o el triple de mi salario mensual, ya que contaban con personal especializado para cada función. El productor, director de fotografía, iluminador, sonidista, editor de video, asistente de dirección, asistente de producción, etc. Pero esto significaba que podían completar un video cada 2 o 3 días. Así que sí,
produjeron 50 videos en un lapso de 4 meses por un costo de más de 100 veces mi salario mensual, mientras yo me sentaba a recibir un 15% de comisión, lo que equivalía a unos 15 meses de mi salario. Esto me permitió ahorrar para unas vacaciones y usar el resto para continuar mis estudios en una reconocida escuela de cine en el extranjero. Creí que mi plan terminaba ahí y que había logrado mi pequeña venganza contra mis exjefas. Pero para mi sorpresa, un día recibí una llamada de mi colega mientras estaba de vacaciones en Bali. Era la misma colega que había reaccionado con incredulidad cuando le conté que mi jefa había descubierto que era fumador. Me dijo que mi exgerente había sido despedida y que la directora había recibido una reprimenda monumental por parte del rector de la universidad. Resultó que el proyecto de creación de contenido para el que me habían contratado tenía un presupuesto equivalente a aproximadamente 1 año y medio de mi salario, pero habían excedido el presupuesto por más de 10 veces. Mi exgerente estaba tan desesperada por asegurarse de que el proyecto se completara, que no tuvo reparos en pagar cualquier cantidad para lograrlo y poder mostrarle a la directora que había cumplido con el encargo. Sin embargo, aprobó ese gasto sin haber solicitado el consentimiento de la directora. Y así fue como conseguí que mi amigo lograra un ascenso express a director en su productora y, además, me aseguré 1 año de salario tras ser despedido injustamente de mi trabajo. Y vaya que la elección de historias hoy fue muy interesante. Ambas son historias donde se alinea el karma, además de un plan muy bien pensado por parte de los autores. Y me alegra que haya salido a su favor. En esta ocasión también otras personas se llevaron una rebanada del pastel, mientras quienes le jugaron mal al autor resultaron justamente perjudicadas. Agradezco que se hayan quedado hasta este punto y me interesa mucho saber cuál es su opinión al respecto de estas historias. Prometo estar trayendo más de estas próximamente. Gracias por escuchar La Ñ de Reddit. Si te gusta lo que hago, apóyame suscribiéndote, comentando y dándole al me gusta para poder hacerle llegar a más personas estas historias.